Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a resolver el mismo ejercicio que en el video anterior, pero en este caso utilizaremos pilas para conseguir un programa que lo resuelva de manera más eficiente. Utilizaremos el hecho de que el orden de salida de los elementos de una pila es el inverso del orden de entrada de los elementos a la pila. Entonces, si revisamos el método anterior, lo que hacíamos era recorrer cada uno de los elementos de apertura hasta que encontremos un elemento de cierre correspondiente en una posición en particular. Entonces, si esto era la posición I y la posición I más 1 y los caracteres eran correspondientes, entonces cancelábamos esos elementos e íbamos buscando otra vez de nuevo. Lo que haremos ahora con la pila es ir almacenando los elementos de apertura a medida que avanzamos y haciendo el mismo procedimiento de cancelación. Entonces, las operaciones básicas que vamos a hacer es cuando encontramos un elemento de apertura, ya sea llave, corchete o paréntesis, vamos a agregarlo en una pila. Y cuando encontremos caracteres de cierre, vamos a sacar elementos de la pila y ver si son elementos correspondientes. ¿Por qué nos sirve la característica de la pila? Porque si nos posicionamos los primeros tres elementos antes de cancelar esto, vemos que el orden de aparición de los cierres correspondientes en una expresión correcta debería ser el inverso del orden de apertura. Entonces esa característica nos da la pila. Entonces vamos a hacer una ejecución del algoritmo para ver cómo nos va. Entonces lo primero que hacemos es justamente definir una pila que inicialmente va a estar vacía. Entonces recorremos el primer elemento. Entonces como un elemento de apertura, lo que voy a hacer es agregar ese elemento a la pila. Ahora la segunda llave, agregamos un segundo elemento a la pila. El corchete de apertura, agregamos también. Entonces ya visitamos acá, acá. Ahora visitamos este, también es de apertura. Y ahora encontramos uno de cierre. Entonces, cuando encontramos uno de cierre, revisamos el último elemento de la pila. O sea, sacamos este elemento. Y ahora lo voy a borrar. Y lo que hacemos es preguntar, ¿este elemento que saqué de la pila es correspondiente con este elemento? Sí. Y entonces ahí hacemos la cancelación. Al sacar el elemento de la pila, ¿verdad? Estamos sacando un elemento y lo que hacemos es básicamente lo mismo que hicimos hace rato, que es un efecto de cancelación. Si ese elemento de cierre no era correspondiente con lo que estaba en la cima de la pila, entonces ya puedo concluir que la expresión es incorrecta. Entonces vamos a seguir con nuestro algoritmo. Entonces voy a esta posición, es también de apertura, entonces lo agrego aquí. Y aquí encuentro un carácter de cierre. Entonces saco otra vez, ahora este elemento ahora ya es un paréntesis. Entonces voy a borrarlo otra vez de aquí. Y veo que este paréntesis es correspondiente con este que está aquí. Entonces básicamente lo que estoy haciendo otra vez es otra anulación. Pero ya no visito los elementos del inicio. Estos elementos del inicio ya están guardados en la pila. Entonces esa es, digamos, la característica que nos permite que nuestro programa sea más eficiente ahora. Entonces aquí encontramos otra vez otro carácter de apertura. Entonces le agregamos otra vez a la pila. Y encontramos al lado un carácter de cierre. Entonces volvemos a sacar. Y borramos el elemento de la pila. Entonces esto es correspondiente otra vez a este corchete. Entonces, digamos, hasta ahora la expresión es correcta. Y podemos también, o sea, básicamente no lo estamos haciendo eh, explícitamente, pero digamos, lo que realmente hace nuestro programa es ir cancelando los elementos correspondientes. Ahora seguimos adelante y tenemos una llave. Y al lado tenemos otra llave. Entonces cuando hay un carácter de cierre, sacamos un elemento perdón, de la lista, de la pila, perdón. Y ahora es una llave. Entonces esto corresponde a esta llave. Entonces podemos continuar. Y básicamente estamos cancelando esto. Ahora, ¿qué pasa? Ahora encontramos otro elemento de cierre. Entonces cuando encontramos un elemento de cierre, sacamos otro elemento de la pila. En este caso sacamos este elemento que es un corchete. Entonces sacamos el elemento de la pila. Y este corchete corresponde con este. Entonces también se cancela. Entonces estamos cancelando, digamos, este y este. Ahora en el siguiente elemento encontramos una llave. Entonces volvemos a sacar un elemento de la pila, que es la llave. Y este se corresponde justamente con esta llave. Entonces avanzamos tranquilamente. Y ahora vamos, editamos este elemento. Ahora vamos a este último elemento.
Entonces saco este último elemento de la pila va a quedar vacía. Entonces saco esta llave que estaba ahí y corresponde con esta llave. Entonces, si no encontré ningún problema en la correspondencia cada vez que sacaba, perdón, un elemento de la pila con elemento de cierre y además mi pila quedó vacía, significa que la expresión es correcta. Entonces, en este caso, este algoritmo es correcto. ¿Cómo iba a fallar en este segundo caso? Justamente iba a tener en la pila esta situación. Voy a pintar de negro. Iba a tener esta situación. E iba a sacar esta llave. Entonces, o sea, iba a visitar hasta acá. O sea, hasta acá no iba a haber problema. Iba a sacar este elemento de la llave y iba a sacar este elemento de la pila. Pero el corchete no corresponde con la llave, entonces por eso me va a dar incorrecto en mi programa. Entonces esta es la idea principal, justamente del proceso, usando pilas. Y la característica es que no necesité visitar más de una vez los elementos de la expresión, sino que los elementos de apertura que no iba cerrando todavía lo almacenaba en una pila y cuando encontraba los elementos de cierre iba comparándolos con ellos. Entonces cada elemento visito una sola vez. En el anterior, ciertos elementos podía visitar múltiples veces, pero vamos a hablar al final sobre eso. Ok, entonces ahora pasamos a nuestro programa. Ok, entonces tenemos los mismos casos de prueba, las impresiones de los resultados y como vamos a usar una pila, entonces vamos a importarla para poder emplear esa pila dentro de la función. Ok, entonces aquí lo primero que vamos a hacer justamente es crear una pila, que la vamos a llamar P. Y después lo que hacemos es recorrer cada una de las letras de la cadena. Entonces ponemos por S, sería de símbolo, ¿verdad? En la cadena. Entonces ahí lo que hacemos es... le llamamos ya S. Entonces preguntamos si es un carácter de apertura. Entonces si S es igual a... Aquí a una apertura de llave o S es una apertura de corchete o S es una apertura de paréntesis. Entonces lo que voy a hacer es guardar S en la cadena, perdón, en la pila. Entonces p.insertar, inserto el elemento S o el carácter S. Entonces eso es lo que hacía con el método. Y ahora pregunto justamente si en lugar de tener símbolos de apertura, tenemos símbolos de cierre. Entonces llave, aquí corchete y aquí paréntesis. Entonces si tenemos esos casos, lo que tenemos que hacer es sacar un elemento de la pila y ver si corresponden esos caracteres de apertura y de cierre. Entonces era lo que hacía, por ejemplo, cuando llegaba a este punto. Perdón, cuando llegaba a este punto sacaba lo que estaba en la pila, que era este, y comparaba los dos a ver si eran iguales, ¿verdad? Si ahí ya eran distintos, podía concluir que era falso. Ok, entonces ahí saco. O sea, de hecho, lo primero que tengo que preguntar también es si es que quiero sacar algo y la pila ya está vacía. Entonces si P punto está vacía, entonces directamente ya retorno un falso. Por ejemplo, si aquí teníamos un paréntesis, un cierre de paréntesis al final, entonces ya no, de hecho no hay una apertura de paréntesis correspondiente, entonces la pila ya está vacía y vamos a intentar sacarlo de la pila. Entonces, antes de sacar, preguntamos y si esa pregunta justamente ya da falsos, así verdadero, si la pila está vacía, entonces retornamos un falso, o sea, la expresión es incorrecta. Entonces vamos a escribir esto, o sea, de hecho ya escribimos esto aquí. Ahora vamos a, si no está vacía, entonces sacamos un elemento de la pila y le asignamos a la variable m. Entonces ahora lo que voy a hacer es comparar s con m. Entonces si s, o perdón, m, que es un carácter de apertura, corresponde a, por ejemplo, una llave, pero el carácter S es distinto de una llave en el cierre, entonces eso es un problema. Y escribimos lo mismo
para los demás. O si es un corchete y el de cierre no es un corchete. O lo mismo, pero para los paréntesis. Si el de apertura es un paréntesis y el de cierre no es un paréntesis. Entonces en estos tres casos tenemos un problema de correspondencia, entonces también retornamos un falso. Entonces básicamente lo que hacemos es, cada vez que tenemos un carácter de apertura lo agregamos a la pila, cada vez que tenemos un carácter de cierre preguntamos si la pila está vacía o no. Si está ya vacía, entonces retornamos un falso. Y si hay elementos, entonces sacamos 1 y vemos si hay correspondencia entre los elementos de apertura y cierre. Si no hay correspondencia, retornamos un falso. Por último, tenemos que verificar que la pila no contenga elementos al final. Por ejemplo, si en este caso correcto había un paréntesis de apertura antes, ese paréntesis de apertura iba a quedar hasta el final. No íbamos a tener problema de correspondencia, pero iba a quedar ese elemento flotando en la pila. Entonces la pila debería estar vacía para que la expresión sea correcta. Entonces básicamente al final retornamos la respuesta a que si la pila está vacía o no. P punto está vacía. Ok, entonces ese sería nuestra función. Entonces ahora vamos a probar con nuestros ejemplos. Y nos da correctamente. Nos da el verdadero, falso, todo falso. O sea, igual que el anterior. Entonces ahora vamos a hacer una breve comparación de los dos métodos. En el primer método, o sea, para hacer la comparación, y más adelante veremos con más detalle eso, vamos a imaginarnos un peor caso. O sea, ¿para qué entrada le tomaría tiempo al algoritmo en resolver, especialmente en el primer caso? En el segundo caso es independiente porque cada elemento lo visito una vez con la ayuda de una pila. Entonces vamos a suponer que tengo este caso. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Y vamos a suponer, porque no conté, que tenemos la misma cantidad de paréntesis al final. No lo voy a contar. Entonces vamos a suponer que es una expresión correcta, entonces tenemos todos paréntesis de apertura, todos paréntesis de cierre. Si hacíamos el primer método de visitar cada elemento, recién aquí íbamos a poder cancelar esos elementos. Y después teníamos que empezar a recorrer el inicio y cancelar estos dos. Del inicio y cancelar este. Entonces si tenemos n símbolos o n caracteres, el tiempo de ejecución, y acá viene usar la notación O, que vamos a ver también más adelante, el tiempo de ejecución del algoritmo está en un orden cuadrático en el tamaño de n. Aquí tengo que ir hasta n sobre 2, después n sobre menos 1 o menos 2. Habría que calcular exactamente. Pero lo que sí es que si sumamos todas las veces que recorremos, visitamos los elementos de la lista o de la cadena, vamos a estar revisando en un orden cuadrático de veces. En cambio, si hacemos lo mismo con la pila, esto vamos a borrar la pila, también. Y cuando empiezan los caracteres de cierre, vamos a comparar con los elementos de la pila. Entonces, cada carácter de la cadena lo recorremos una sola vez. Entonces, el tiempo de ejecución es lineal en la cantidad de símbolos que tiene la cadena. Entonces, digamos, este caso es más lento y esto es más rápido a medida que aumenta el tamaño de n. Entonces, con la ayuda de la pila, hicimos que nuestro algoritmo sea, o nuestro programa sea más rápido para este problema. Entonces, tenemos un ejemplo de aplicación práctico donde nos conviene utilizar la pila para hacer algo más rápido. Hasta ahora no nos preocupábamos demasiado en un problema. O sea, solamente queríamos resolverlo correctamente. Pero ahora también podríamos empezar a considerar cuestiones de velocidad o tiempo de ejecución. Y eso lo haremos en las siguientes clases. Espero que les sirva este video y nos vemos en el siguiente.